Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, programa de Psicología, curso Personalidad, tutor Edwin Andrés Cuellar, estudiante Gina Caterina Buitrón, grupo 403004-120, abril del 2020. Introducción. Las diferentes teorías que existen acerca de la personalidad nos permiten comprender mejor las conductas de los seres humanos. De ahí la importancia de conocer cada una de sus posturas y tener claro que la personalidad es algo único de cada individuo y es lo que nos caracteriza como entes independientes y diferentes. Objetivos. Conocer las diferentes teorías de la personalidad y sus principales exponentes. Comprender los diferentes aspectos de cada una de las teorías, contextualizar las teorías por medio de mapas mentales con el fin de lograr una mejor comprensión del tema, enfatizar los conocimientos adquiridos por medio de un análisis. Teoría biológica. La base biológica de la personalidad es la teoría de que la personalidad está influenciada por la biología del cerebro. El rasgo neuroticismo de Eysenck propuso una base nerviosa para el rasgo neuroticismo. En su propuesta, el cerebro visceral, compuesto por los núcleos emocionales del cerebro, se activa con facilidad en las personas emocionalmente inestables. El neuropsicólogo Jeffrey A. Gray propuso una visión diferente a la de Eysenck. Su teoría es que hay dos conjuntos de mecanismos cerebrales que regulan la conducta. Uno controla la motivación de aproximación, activación, y otro la de evitación, inhibición. La diferencia entre esos dos es que Eysenck se basa en emociones negativas y Gray es la suma de las positivas y las negativas. Teorías cognitivas. La conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Bandura consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Mitchell se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las diferentes conductuales. Reuter presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del reforzamiento. Kelly planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo, término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta les da estructura y significado. Teoría de humanista. Maslow no se centra en casos clínicos, sino que define personas sanas. Los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. La teoría de la personalidad, según Carl Rogers en su teoría de la personalidad, le otorga una importancia fundamental a dos constructos, que serán la base de esta. Tales constructos son el organismo y el sí mismo. La teoría de la personalidad de Maslow, cada uno nace con una naturaleza interna de base biológica, que es hereditaria, natural y personal. La naturaleza interna de cada persona es en parte particular y en parte común a la especie. Es posible estudiar científicamente esta naturaleza y descubrir cómo es. Teoría de los rasgos. Se refieren a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Agrupó los rasgos en 4 formas. Comunes, propios de todas las personas, contraúnicos, son característicos del individuo. Superficiales, fáciles de observar. Contrafuentes, solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial. Constitucionales, dependen de la herencia. Contramoldeados por el ambiente, dependen del entorno. Los dinámicos motivan a la persona hacia la meta. Contrahabilidad, capacidad para alcanzar la meta. Contratemperamento, aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. Teoría psicodinámica. La persona posee 3 estructuras que aparecen. El yo, la única estructura que se encuentra presente en él. El yo, el que se encuentra entre lo consciente y lo inconsciente. Superyo, este cumple las veces de guardián moral. Sigmund Freud, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida, es decir, que la personalidad está determinada por las maneras en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales.
Empezamos con la etapa oral. Este periodo comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza básicamente, según David, porque el niño obtiene placer a través de succionar el pecho de la madre y masticar los alimentos meses más tarde. Etapa anal. Comprende de los 18 meses a los 3 años aproximadamente. En esta etapa el placer del niño está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de las heces fecales. Etapa fálica. Comprende de los 3 a los 6 años. Es una etapa muy importante porque es en este momento en que los niños empiezan a descubrir sus genitales. Entonces se apegan mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras que experimentan sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Etapa de latencia. Va de los 6 hasta los 12 o 13 años. Freud creía que en esta etapa el interés por el sexo disminuye y los niños pueden jugar con los otros niños del mismo sexo, sin experimentar ninguna dificultad. Conclusiones. No todos percibimos de la misma manera las diferentes situaciones, al igual que cada persona maneja diferente su personalidad. Las diferentes teorías aportan mucho al conocimiento y al estudio de las conductas humanas. Los diferentes exponentes de cada teoría nos orientan a entender mejor cada una de estas. La manera como el ser humano maneja sus necesidades, características y el medio ambiente que los rodea determina su personalidad. Referencias bibliográficas. En este caso se utilizaron las referencias bibliográficas que nos orientaron, que fueran las del curso, donde está Bermúdez, en Psicología de la Personalidad, Teorías de Investigación, Modelos Teóricos en la Psicología de la Personalidad. Las teorías de la personalidad, un análisis histórico del concepto y su medición. Personalidad, teorías e investigación, también el desarrollo socioafectivo y de la personalidad, y también Psicología de la Personalidad, que fue recuperado de Teoría de la Personalidad de un blog. Gracias.